Vamos a hablar sobre el despliegue de modelos de Machine Learning y sobre los pipelines, es decir, cómo se realiza, cuál es el procedimiento. Así que vamos a presentarnos una vez más, Martín y yo, ya nos conocen de la semana pasada, afortunadamente. Como pueden ver, pues bueno, somos los mismos que ya hablamos con ustedes martes y jueves. Así que voy a pasar a mostrar las notas de la sesión, ya las conocen afortunadamente, saben cuáles las reglas de etiqueta para este tipo de sesiones virtuales. Así que vamos directo a lo que nos compete, que es entender de qué va esta sesión. La idea de que tengamos, de que hablemos sobre el contenido del día de hoy, es entender por qué importan los pipelines de Machine Learning. Pipelines en general, no importa de qué software estemos hablando, y de Machine Learning en específico, que es lo que completa el bootcamp, y poder aplicar el conocimiento que obtengamos de CI/CD en un ambiente de Machine Learning. Así que, como pueden ver, son tres tópicos los que tocaremos en la primera parte de la sesión, que es los fundamentos para entender cómo trabajan los pipelines, el por qué usarlos y cuáles son los retos en un enfoque monolítico para poder aplicar pipelines sobre ellos, ¿va? Así que vamos directamente a entender qué es un pipeline. ¿Alguien me lo sabe decir a grosso modo? ¿Alguien que lo tenga presente, aunque sea de forma general? Nadie, veo que nadie hace la mano, digo, también no hay problema. Ah, Alexis, veo que levantaste tú la mano, adelante, por favor. Bueno, pues un pipeline yo lo entiendo como mm, una serie de pasos necesarios en tu proyecto, ya sea un proyecto Machine Learning o un proyecto de integración de datos. Eh, Digo, el pipeline que yo conozco, con el que he trabajado son las ETLs, la extracción, o sea, tener un proceso de extracción, un proceso de transformación y validación y posteriormente un proceso de carga de datos, ¿no? Esto pues vía código. Yo sé que hay herramientas que son más prácticas sin código, pero más o menos así lo entiendo. Sí, es una muy buena forma de resumirlo, Alexis, te lo agradezco. Edgar, otro punto de vista sobre qué es un pipeline. Va, muchas gracias. Pues yo lo he ocupado, hablando ya de apps, desde despliegue de una app acá, bueno, en mobile, pero lo he visto más como que, pues es más como secuencias de tareas que están como automatizadas, ¿no? Y que se van ejecutando, pues, de una manera más, ¿cómo decirlo?, secuencial, quizás, desde la construcción hasta la prueba y hasta que despliegas la aplicación en release, ¿no? No sé si. Sí, también es una muy buena forma de verlo, Edgar. Muchísimas gracias. ¿Y en qué se resume? A fin de cuentas, aquí llegamos con el punto de vista de ambos. Pues lo que hay en común y lo que tienen que llevarse todos sobre cómo definir un pipeline en pocas palabras es que es una serie de pasos. Efectivamente, para lograr lo que queramos, son los pasos que llevan para que una entrada se transforme en una salida. Así de simple. Y depende de qué tan complejo queramos hacer nuestro pipeline, es la cantidad de pasos y de salidas que va a tener ese pipeline, ¿va? Dependiendo mucho de lo que necesitemos, un pipeline muy simple puede resumirse en entregarle código y que nos entregue un ejecutable o un instalable. O puede ser que sea tan complejo como que nos despliegue en diferentes ambientes y haga pruebas, validaciones, informe de los resultados en diferentes canales. Depende, de nuevo, muchísimo en cuál sea la filosofía para nuestra aplicación. Y bueno, la importancia de esto es que normalmente si no tuviéramos un pipeline, tenemos que hacer todo a mano. Es decir, tomando en cuenta qué quisiéramos que hiciera nuestra aplicación, posiblemente tuviéramos que ejecutar una cantidad enorme de scripts, que pues no va a ser tan simple hacerlo a mano, vez tras vez, cuando haya que hacerlo de la misma manera y haya que asegurarnos que no hay errores, por ejemplo, o que son lo menos posible. Entonces, para eso es que se inventó esta tarea de automatización, que es el pipeline. Entonces, ¿cómo suele lucir un pipeline de forma muy básica? Normalmente organiza la información con la que vamos a trabajar, nos permite entrenar los modelos en otro de los pasos, evaluarlos y poder desplegarlos, ¿va?
Básicamente esos son los 4 pasos que suele haber cuando hablamos de un pipeline ya enfocado a MLOps. Suele ser esto lo que nos compete sobre todo. Así que puede que luzca diferente, puede que incluya más pasos, pero normalmente esos 4 siempre están cuando estamos hablando de machine learning. ¿Alexa la mano? Hola, hola, ¿me escuchan? Es que como que le pregunté a Alexis, no me respondió, creí que se había perdido la conexión. Una Ah, disculpa. perdón, es que se había quedado bueno, levantado. No te preocupes, solo era para clarificar. Muy bien, entonces, teniendo esto en cuenta, realmente cómo lo organizan ustedes y qué herramientas emplean no es tan importante. Lo que importa es que tengan muy claros los pasos que quieren seguir para poder llegar al despliegue de su modelo. Eso es lo que tienen que tener muy presente para que así puedan definir qué pasos quieren. Si tiene alguna duda de lo que estamos viendo, ¿se entendió el concepto de pipeline? Bien, veo que Sí, sí. Muy sí, bien. sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos a tomarnos un break. Realmente creo que sí es importante que entremos de lleno a los temas. Sirve que damos acceso a un par de personas que están en lista de espera en el waiting room. Vamos a tomarnos unos 3 minutos, bueno, unos 4 minutos. Vamos a cerrar a las 5:20 y volvemos con el siguiente tema, ¿vale? Ok. Vale. Muchas gracias. Estoy viendo que están comentando que no se escuchó del todo bien, ¿verdad? Al menos por mi lado sí hubo como cierta interrupción. Ok, Sí, creo. ¿qué les parece si en el break, para los que están aquí, retomo el tema y lo vuelvo a presentar, pues sí, lo vuelvo a presentar de nuevo? Suena un poco redundante, pero sí. Lo vuelvo a mostrar. Creo que se escucha mejor, ¿no? Mi audio. Yo al menos sí escucho más claro. Sí, por Perfecto. dos. Va, vamos a retomarlo. Listo. Hablamos sobre qué es un pipeline, ¿no? ¿Por qué es importante y para qué sirve en el contexto de Machine Learning? Mencionábamos que tanto Alexis como Edgar nos dieron su participación sobre, desde su punto de vista, qué es, y podemos llegar a la conclusión de que, en resumen, y de la forma más simple, un pipeline son una serie de pasos que nos permiten tener una entrada y obtener una salida. Tan simple como eso. Una cadena de producción, si lo quieren ver así, una transformación, ¿no? ¿Qué tan complejo queremos verlo, queremos hacerlo? Va a depender mucho de nuestro proceso y va a depender mucho también de qué es lo que queremos tener al final, ¿no? Puede ser que simplemente queramos convertir código en un entregable o en un desplegable, o puede ser que queramos al final tener varios servicios que, después de ejecutarlos, probarlos y verificarlos, nos entreguen una salida tan compleja que podamos desplegar en varios ambientes y podamos notificar a varios canales que está listo el ambiente, por ejemplo, ¿no? De nuevo, los casos de uso van a depender mucho del modelo con el que estemos trabajando, el ambiente, el contexto de negocio. Hay muchos factores, pero en resumen, siempre va a ser una serie de pasos. Tan simple como eso. Ya de nuevo depende de qué tanto lo queramos complicar. Ahora, porque es importante que tengamos pipelines bien definidos y que entendamos muy bien este concepto, porque del lado específico de Machine Learning nos permite entender mejor cuáles son los flujos de trabajo, es decir, cómo podemos hacer que nuestro modelo pase de solamente ser código en un notebook a ya ser un desplegable que esté dándonos eh, valor, ¿no? Que esté produciendo información o datos que al final se van a transformar en dinero para el cliente y en data importante para nosotros para que el modelo esté aprendiendo. Entonces,
Esto nos lleva a que entender mejor del lado de Machine Learning cómo debería de lucir un pipeline, cuáles son los pasos elementales básicos que debería de tener. Y normalmente, independientemente de los que traiga adicionales, siempre son cuatro. El que nos permite organizar la data, el que nos permite entrenar el modelo, el que nos permite evaluar el modelo y el que nos permite desplegar ese modelo. Eso es lo mínimo que debe de tener, porque al final sabemos que, pues, si no tenemos la data correcta, si no podemos darle esa data al modelo, no podemos evaluar lo que nos devuelve y no podemos desplegarlo para que siga trabajando, pues no nos sirve de nada, ¿no? Y al final, el pipeline no nos produce mucho valor más allá de que nosotros lo hiciéramos manual. Y el hecho de que sea repetible y de que sea fácil probarlo, pues siempre es la misma secuencia, nos aporta valor del lado del proceso de ingeniería que conlleva. ¿Va? Hasta que alguien tiene alguna duda, ya supongo que quedó más claro. Bien, veo que hasta aquí todo cool, ya no hubo temas, perfecto. Ya no hubo dificultades técnicas, excelente. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con el segundo tema, que es por qué deberíamos usar un pipeline de Machine Learning. ¿Qué ventajas perciben ustedes de estar siguiendo una serie de pasos que estén automatizados y que sean repetibles? ¿Qué les gustaría participar sobre esta pregunta? Luis, adelante. Yo creo que una sería Hola, pues yo veo estandarizar el de, proceso y otra sería, pues bueno, tener más fiabilidad, ¿no? Y no estar por ahí debugueando en otro lado que dé resultados diferentes. Si están como todos los pasos marcados, puedes evitar que llegue a un paso crítico, digamos, si encontró algún fallo en un test, ¿no? Entonces creo que le encuentro esos dos beneficios. Muchas gracias, Luis Román. Perdón por no aclarar, porque fueron dos Luis los que alzaron la mano. Muchas gracias, Luis. Enrique, Ah, adelante. perdón. No te preocupes. sí, yo veo mejora continua, lo más común, y también pudiera ser tener la obtención de métricas de manera constante, igual con el mismo fin para poder optimizar en cada uno de los pasos bien segmentado. Muchas gracias, Enrique. Vi que los dos al final, desde perspectivas diferentes, llegaron al tema de minimizar los errores. Y creo que esto es algo muy destacable porque, ahorita te doy la palabra, Saúl. Nada más quiero resumir este punto que creo que es muy importante. Creo que ese es también uno de los puntos que más valor yo le veo a utilizar pipelines, que permite detectar errores en los despliegues y en las ejecuciones repetidas y en poder entender mejor dónde podría estar el error humano y cómo eliminarlo, ¿no? Que al final es lo que los procesos automatizados nos entregan. Porque de nuevo, sí podríamos hacer los despliegues manuales, sobre todo si el proyecto es pequeño, pero creo que desde etapas muy tempranas del proyecto vale la pena ir eliminando esos errores que podrían deberse ya sea a codificación errónea o a que la estrategia de despliegue o de compilación del proyecto eh, pudiera ser introducida a través de estar repitiéndolo como pues el error humano, ¿no? Que nos entrega el estar haciendo a mano. Saúl, Ah, sí, perdón, es que no te se cortó lo preocupes. último, ¿me hablabas? Sí, te estaba dando la palabra. Ah, gracias. Ah, sí, bueno, de los pipelines, la pregunta es por qué los debemos usar, porque se puede alimentar en entrenamiento con basura. O sea, quiero decir, hay unos datos, bueno, basura quiero decir, no quiero decir datos atípicos, porque yo creo que los datos atípicos pueden describir una distribución. ¿A qué te refieres Eh, con distribución, Saúl? que normalmente la gente piensa que los datos atípicos son malos y que hay que botarlos a la basura, pero existen algunas distribuciones que les llaman de cola pesada, que por ejemplo, cuando hay un huracán, o sea, cuando vamos a pensar en una persona contrata un seguro médico y le da cáncer, y sus indemnizaciones, sus reclamaciones son muy altas. Entonces, lo que quiero decir es, los datos atípicos no siempre son malos. A veces describen el fenómeno o el problema.
Pero esto del, bueno, ¿qué tiene que ver con el pipeline? Que hay información que es basura, o sea, hay información que son datos raros, pero útiles, y hay información que es basura. Entonces, pues yo creo que una parte del pipeline debe de ser testear qué es lo que está alimentando a tus modelos. O sea, qué le estás dando para entrenar a tus modelos, yo creo. Porque preguntaron que, como que qué debería de tener un pipeline. Yo creo que una etapa de ser revisar los datos de entrenamiento. Rich, ¿vos que alzaste la mano? Sí, digo ahí también para contestarle un poco a Saúl. Gracias, Gerardo. O sea, justo viene esta parte de dónde va a caer de pronto el versionamiento y el logging de las cosas, ¿no? O sea, como dices, no nos vamos a olvidar de eso, sino al final se trata de entenderlos en una fase posterior, ¿no? No tanto en la fase donde ya está involucrado el modelo que se está desplegando, sino vamos a dejarlo para después, porque justo eso puede implicar que vayamos a tener que trabajar con otro modelo porque hay cosas que no se están considerando. Entonces, por eso es importante también el tema de el tracking, el logging de todas esas cosas que están sucediendo desde el pipeline en la ingesta para que no los vayamos a perder de vista. Correcto. Muchas gracias por tu intervención, Rich. Y bueno, am, después de haber visto los puntos de vista de varios de los compañeros, podemos concluir que al final la automatización de los procesos y en concreto de el proceso de Machine Learning y el estar alimentando el modelo, lo que nos permite es justamente llegar al perfeccionamiento. Bueno, sabemos que no es perfecto, aunque sí es perfectible, ¿no? El perfeccionamiento en la medida de lo posible sobre los procesos que estamos utilizando, tanto de despliegue como de evaluación, como de alimentación al modelo. Y eso nos lleva a ver el valor concreto de qué tiene un pipeline, ¿no? De usarlo para poder trabajar con el modelo. No, y esto nos lleva a 6 principios específicos, como puede ver en este diagrama. ¿A qué se refiere cada uno? Tenemos eficiencia, que pues como sabemos, de nuevo, si el modelo es lo suficientemente chico, tal vez podríamos hacerlo a mano, pero no importando el tamaño del modelo, se nos va a provocar una pérdida de eficiencia, siempre. Porque al final no podemos hacer al momento lo que un proceso automatizado sí podría. Es decir, sabemos que si es secuencial y está bien delimitado, los pipelines pueden ejecutar pasos uno tras otro de forma automática y casi instantánea, cosa que pues sabemos que la mano humana no lo permite, porque al final no podemos automatizar todo lo que hacemos, ¿no? Y eso es lo que nos permite un pipeline. Y al final también nos entrega, nos permite bajar el time to value. ¿Qué significa esto? El tiempo desde que empezamos a correr el pipeline hasta que ha terminado y ya nos empieza a entregar valor con cada despliegue. También tenemos el tema de la colaboración. ¿Esto a qué se refiere? Que al final, aunque seamos un equipo multidisciplinario que estamos trabajando sobre un modelo, vamos a ejecutar siempre lo mismo, porque el pipeline siempre es el mismo para el modelo, sin importar de qué lado o qué disciplina es la que esté trabajando con el modelo. Así que al asegurar la consistencia, no importando la perspectiva o el perfil con el que se esté acercando, trabajando con el modelo, sí vamos a tener la misma serie de pasos. Y así nos vamos a asegurar de que no haya un error por parte de algún sesgo, por ejemplo, que pudiera tener un experto contra otro. También tenemos la escalabilidad y el performance. Lo que nos permite hacer esto es que va a manejar de mejor manera si nosotros vamos escalando el tamaño del dataset con el que estamos trabajando, porque nos permite ser más eficientes al momento de distribuir ese procesamiento en los pasos que tienen que ver con evaluar y entrenar al modelo. No tenemos que estarnos preocupando por qué vamos a hacer si dataset es más grande. Al final el procesamiento lo podemos hacer paralelo, podemos modificar el pipeline para que ajuste de acuerdo a la escalabilidad, a la necesidad de escalabilidad que tenga el proyecto. Y por ende podemos mejorar el performance que si fuera manual. También tenemos, pues como ya lo mencionamos y que fue el punto más destacado de las intervenciones, el error humano, que sabemos, aunque estemos trabajando con expertos que tengan muchos años de experiencia en sus áreas, siempre hay un porcentaje, aunque sea muy bajo, de error humano.
Siempre es posible, nunca es cero. Siempre puede ocurrir. Entonces, el tener un pipeline que nos permite automatizar estas tareas nos quita ese error humano y nos permite detectar otro tipo de errores que podrían ser introducidos por el dataset que estamos usando o por cómo está generado el modelo. Y también, pues, podemos introducir otras tecnologías en el pipeline que no necesariamente pudieran estar involucradas desde el principio, pero que no va a provocar fricción al momento de querer introducirlas para mejorar el modelo o para complementarlo, como en el caso de AI y Big Data. Puede ser que nuestro modelo empezó simple, pero queremos utilizar otras herramientas de inteligencia artificial o de Big Data y simplemente tenemos que modificar el pipeline para poder introducirlos. En teoría no debería de afectarnos si está bien estructurado el pipeline, lo que podría ser muy complicado si fuera un proceso manual, porque al final, de nuevo, implica sesgos de las personas que están trabajando con esta tecnología y pudiera tener efectos secundarios que no estamos previniendo al momento de introducirlo en primer lugar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Quedó claro de las ventajas sobre usar un pipeline de Machine Learning? ¿Alguien que quiera agregar algo? Muy bien, veo que no. Perfecto. Entonces vamos a pasar a los retos sobre el approach monolítico. Vamos a hablar sobre las mejores prácticas para evitar justamente que estos retos afecten en cómo estamos trabajando con los pipelines de Machine Learning. Es importante, como se mencionó al principio, tener muy claro qué es lo que queremos que ese pipeline haga. Porque si no entendemos qué estamos tratando de automatizar, qué tratamos de conseguir al momento de ejecutar ese pipeline, cómo queremos aprovechar sus beneficios para lograr tener un mejor proyecto y tener mejores despliegues, nuestra pipeline puede hacer mil cosas, cosas que ni siquiera debería estar haciendo y podría estar afectando al resultado final que tengamos. Entonces, por eso es muy importante que el objetivo que definamos para el pipeline que estamos creando les sea muy claro. Y si necesitamos tener pipelines diferentes para que hagan cosas distintas, es mejor a tener uno solo que haga todo. Entonces, es muy importante tener claro qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser el alcance del pipeline que definamos. También lo que tenemos que tener muy en cuenta es que así como el código debe ser modular o lo más modular posible, bajo los principios de alta modularidad y bajo acoplamiento que mencionábamos en la sesión pasada, también aplica a los pipelines. Al final, de nuevo, es mucho mejor tener pipelines que sean lo suficientemente modulares para que nosotros podamos modificar paso a paso a nosotros tener un pipeline gigantesco que haga 40 pasos y que al final en el paso 24 se atore o falle y haya que empezar a correrlo de nuevo después de haber corregido tal vez una o dos líneas de código. Siempre es muy recomendable tener esta filosofía modular en todos los pasos y todos los aspectos de nuestro modelo y en nuestro proceso de ingeniería. También es muy importante que tengamos versionado este pipeline y que esté bien documentado. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que no podamos dar seguimiento a cómo estamos cambiando el pipeline, las mejoras que le estamos haciendo, si no podemos hacer, no podemos tener un ambiente colaborativo dentro del pipeline como lo tenemos con el código, porque puede ser que al final el pipeline esté definido, por ejemplo, por el data engineer o por el data scientist, pero puede ser que el software engineer, por ejemplo, o un cloud architect vea otras cosas que le faltan al pipeline que necesitan introducir, que podrían romper incluso el pipeline, pero no podemos tener un ambiente colaborativo porque no estamos teniendo control de versiones con ese pipeline. Entonces es muy importante tener eso en cuenta y que esté documentado para que al momento de introducir cambios podamos traquear correctamente en qué versión teníamos qué features en caso de que tengamos que revertir o en caso de que tengamos que cambiar la manera en que el pipeline se comporta. Saúl, adelante. Gracias. ¿Conoces algún proyecto de GitHub que digas que es como ejemplar, como para que lo podamos revisar o estudiar? O sea, lo que quiero decir es como un modelo para estudiar. Disculpa, Saúl, te perdí tantito al final. ¿Lo puedes repetir? Que si conoces algún proyecto de GitHub que creas que es un modelo a seguir, o sea, para que lo podamos estudiar. Sí, tenemos algunos recursos, Saúl, que se compartirán en el foro junto con las actividades de la sesión pasada que no se han compartido todavía. Se brindarán los recursos para que puedan usarlos como base para sus propios modelos de aquí a la entrega del proyecto final que tienen que realizar. Con gusto, Saúl. Muchas gracias.
A ti. Muy bien. Y ahora otros dos buenas prácticas que quiero mencionar con ustedes es el monitoreo de performance y el mantenimiento, que esto lo facilita bastante el pipeline porque nos permite medir a través de esa ejecución cosas como el performance de hacer el despliegue o de entrenar al modelo o de evaluar cómo procesa la información. Todo eso puede ser medido con los pasos que ejecuta el pipeline. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener un ambiente que sea medible y monitoreable y que nos permita asimismo modificar o ajustar de acuerdo a los pasos que detectemos en el pipeline que toman más tiempo o que pudieran ser más complejos o más frágiles ante cambios que introduzcamos de acuerdo a la complejidad de lo que estemos trabajando. Y por último, es importante tener, tomar en cuenta prácticas de integración continua y de despliegue continuo para automatizar tareas pues, de prueba, de compilación, de despliegue, que como sabemos, pues ese es el punto al final de tener un pipeline, que nos ahorre esas tareas que podamos automatizarlas para que también nos sirva como una serie de pruebas indirectas, porque al final ese no es el punto, lo sabemos, de un pipeline, ¿no? Para eso tenemos pruebas de todo tipo, unitarias, integración, regresión, etcétera. Pero al final, al momento de ejecutar siempre los mismos pasos, nos aseguramos de que si algo en el modelo cambió, que vaya a romper ese despliegue, podría ser una red flag, un code smell que nos puede indicar que tenemos que hacer un ajuste. Sí, y podría ser algo que no detectamos hasta que estamos desplegando y que el pipeline se esté quejando de algo que no vimos, pero que sí es muy importante ajustar para asegurarnos de que de que el modelo tenga el comportamiento correcto y que se compile correctamente. ¿Hasta que alguien tiene alguna duda? Doy unos segundos. Muy bien, veo que no. Así que por último, para recapitular esta primera parte de la sesión, ya vimos lo que es un pipeline, que al final es una serie de pasos que nos permite tener una entrada y después de esta serie de pasos que transforman y evalúan el proceso, nos dan una salida. Y el pipeline sabemos que va a ser tan complejo como nuestro proceso lo requiera y como nosotros queramos hacer de complejo, que en la sesión pasada ya vimos la diferencia entre código complejo y código complicado, aplica también para este tipo de procesos. Al final los pipelines son código, así que el pipeline va a ser tan complicado como necesitemos y tan complejo como el mismo proceso lo indique, ¿va? Y también ya vimos las ventajas de trabajar con un pipeline de Machine Learning y cómo el automatizarlo nos permite mejorar nuestro proceso de ingeniería y nos permite tener un modelo más limpio y mejor desplegado. Y ya vimos las mejores prácticas para poder tener un proceso más simple, con menos fricciones y que nos permita tener menos errores al momento de estar trabajando con un proceso de despliegue e integración continua. Saúl, veo que alzaste la mano. Gracias. Bueno, lo que entiendo es que es una serie de pasos, entonces un buen pipeline es como un script de Bash que va conectando tareas. O sea, cuando dices es una serie de pasos, te refieres a que o sea, el pipeline sería como cómo están conectadas las tareas en Bash, más o menos, o qué sería un buen pipeline. Sí, no. Es O sea, decir, no, sí, sí, Saúl. perdón, no, no me refería a la manera conceptual, sino más bien el código o el entregable. O sea, ¿qué sería un buen pipeline? Muy bien. Justamente por eso mencionaba, por eso mi respuesta fue sí y no, porque justamente creo que es importante tener en cuenta esa distinción. A nivel de abstracción, la idea es que justo no lo veamos así, porque queremos evitar un approach monolítico, ¿no? Que es lo que veíamos desde la sesión pasada, y sabemos que pues estamos tratando de evitar que al final esté tan acoplado toda la lógica del pipeline que no podamos modificar sus partes de forma independiente sin que esto nos afecte o que lo rompa, ¿no? Sin embargo, al momento de ya verlo a nivel de código, sí es importante, al final es un script, ¿no? O sea, un pipeline, al final son pasos que se van ejecutando de forma secuencial, eso es muy cierto. Así que la forma en que lo planteas, Saúl, es correcta, pero también es importante que nosotros apliquemos
conceptos de programación orientada a objetos y programación funcional para también despegarnos un poquito de esa idea, en el sentido de que este scripting que nosotros vamos a realizar sí va a lucir así, o sea, va a lucir como un script muy grande, pero debe al final ser ordenado y debe de tener sentido en cuanto a la modularización que nosotros introduzcamos. Y a pesar de que el scripting, sobre todo en Bash, es algo que nos permite hacer, le faltan ciertas cosas, como los principios de tener una entrada y una salida que nos da la programación funcional, o temas de polimorfismo que nos da, por ejemplo, la programación orientada a objetos, para poder reutilizar el código y que el pipeline sea lo más simple posible, en el sentido de que no tengamos un script muy complicado de leer, que como ya vimos la sesión pasada, podría ser muy complejo, pero se busca que el código sea tan simple de leer como sea posible. Así que sí es un buen acercamiento inicial el verlo como un script muy bien ordenado, es a lo que queremos llegar, pero también queremos ver que apliquemos los mejores propiedades del lenguaje en el que estamos trabajando de acuerdo al pipeline que estemos creando, que podamos utilizar estos conceptos más elevados o más complejos, ¿no? De los nuevos paradigmas de programación. No sé si eso responde tu duda al final, Saúl. Sí, sí, sí. Gracias. Perfecto. A ti. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien. Veo que no. Perfecto, sin problema. Muy bien. Esta es la primera parte de la sesión. ¿Qué les parece si nos tomamos unos minutos de break antes de pasar a la segunda? Son 5:41. ¿Les parece si nos damos hasta las 5:46 para empezar con la segunda parte? Sí, muy Muy bien. bien. Perfecto. Así que, muy bien. Nos vemos por acá a 5:46 entonces. Muchas gracias. Vamos a retomar esto, por favor. Ujú. Listo. Vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte de introducción a CI y CD. Ahí me ven bien. Sí, súper. Muchas gracias. Nos presentamos. Esta test era dada por dos perfiles diferentes, solo normalmente es más recomendable que sea dado por un SRE y un SWE, sin embargo no debe haber ninguna afectación. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta parte de la sesión? Vamos a hablar sobre CI/CD, que ya lo mencionamos un poquito en la primera parte de la sesión, y vamos a hablar sobre las mejores prácticas para su implementación y cómo el implementarlo correctamente nos ayuda con algunos de los retos que podríamos tener en implementaciones de MLOps. Que como sabemos, el tema de Ops agregado al final de ML tiene mucho que ver con justamente este tema de CI/CD, que se integra a los proyectos de Machine Learning y que al final es el punto al que queremos que lleguen al final del bootcamp. Así que vamos a ver 5 puntos en esta segunda parte de la sesión. Vamos a tener la parte más fundamental de CI/CD, en que se basa. Vamos a identificar las prácticas más importantes. Vamos a entender cómo se implementa un pipeline de CI/CD. Vamos a poder ver cómo influye en MLOps el trabajar con CI/CD y usar sus principios para atacar estas problemáticas y cómo adoptar las mejores prácticas dentro de CI/CD. Así que vamos primero a entender lo más básico. ¿Alguien sabe decirme qué es CI/CD? Más allá de las siglas, que creo que es bastante obvio para los que ya lo han trabajado, lo que quiero saber es cómo lo explicarían a alguien sin usar dichas siglas. ¿Alguien que me pudiera ayudar con eso, por favor? Iván, veo que tienes la mano levantada. Adelante. Sí, pues lo podría decir como
una estrategia que seguimos en los equipos, sobre todo de desarrollo de software, para que sea fácil o ágil o flexible el estar juntando todo el trabajo que hacemos los diferentes miembros del equipo, juntarlos sin que haya ningún tipo de problema, que sobreescribamos algo o que quitemos algo que alguien más ya hizo y que además, una vez que está todo en orden y junto, que se sigan una serie de pasos y una serie de reglas para poder em, tener el producto que es el producto final, por decirlo así, que es lo que queremos lograr al final, que suele ser pues una aplicación web o móvil o algo así. Perfecto, muchas gracias, Iván. Justamente aquí juega mucho la parte de integración continua, que es la parte de CI, como ya puso Adrián en el chat. Básicamente eso es lo que significan las siglas. Pero en sí, ¿qué representa el concepto de integración continua? Vamos primero a esa parte. La integración continua se refiere al proceso sobre el cual los desarrolladores que están trabajando en un proyecto pueden meter cambios al código sin que tengan que estarse preocupando por si se despliega correctamente o si otros desarrolladores pueden interactuar con estos cambios o si pueden probar fácilmente en otro ambiente. Simplemente la idea es que conforme se vayan haciendo los cambios, sea lo más transparente posible el poder evaluar si funcionan los cambios y qué tanto impactan al resto del equipo y con el código que ya está funcionando. A eso se refiere a la parte de integración, que una vez que se vaya trabajando en el código, se vayan viendo los cambios y pueda haber una colaboración más frecuente y con menor fricción entre los miembros del equipo y siempre se pueda tener la versión más reciente del proyecto con los cambios que se están introduciendo. Eso en resumen es la integración continua. Entonces lo que buscamos es que, ok, yo ya lo probé en local y en mi local funciona, yo no sé qué están trabajando los demás, pero por mi parte, y mi cambio ya está listo. Entonces yo lo subo al código y pues se ve bien. En teoría, el software que monitorea el código que lo revisa me dice que no hay tema. En teoría está bien. No lo he probado en otros ambientes, pero se ve bien el código y parece ser que la lógica está bien implementada. Yo no lo voy a saber hasta que lo integre, ¿no? O sea, que lo una a la base de código principal. Es lo que trata de evitar, que lo podamos detectar al momento en que ya está arriba, que se vayan detectando esos problemas que podría haber, esos potenciales dificultades de integración entre el código de diferentes desarrolladores o de diferentes miembros del equipo, ¿no? O que pudiera conflictuar con algo en que con alguna otra parte del proyecto que a lo mejor el desarrollador que trabajó en el cambio no notó, o algo que ni siquiera sabía que iba a existir porque otro desarrollador lo está introduciendo por primera vez, ¿va? Entonces, hasta aquí alguien tiene alguna duda con la integración continua, quedó muy claro el concepto porque es muy importante para entender cómo es que los pipelines permiten introducir este concepto en los proyectos, en este caso los modelos con los que estamos trabajando. Voy a dar unos segundos. Muy bien, veo que no. Así que ahora voy a pasar al tema de entrega continua, que es la parte de CD, ¿no? Dentro de esas siglas. ¿A qué se refiere? A que no solamente estamos seguros de que el código funciona con lo que están haciendo los demás o que están de acuerdo los demás con lo que estamos introduciendo al proyecto, sino que ahora podamos hacer el despliegue en los ambientes que necesitamos para asegurarnos de que compila correctamente, es desplegado correctamente y funciona correctamente. Es la última parte de este proceso que nos permite hacer las comparaciones de las que ya hablamos, que al final, bueno, entendemos que el código en sí choca como debería de chocar con otro tal vez, o tal vez no, dependiendo del caso. Ahora queremos asegurarnos de que ese código funciona en diferentes ambientes y funciona en nuestro proceso de despliegue. Entonces, en resumen, un pipeline es la herramienta principal a través de la cual podemos tener un proceso de CI y CD dentro de un proyecto sin que choque con otras tareas o que en vez de obstaculizar facilite las tareas
del equipo de desarrollo. Entonces, si el pipeline permite hacer ambas, tener continuous integration y continuous delivery, se dice que el pipeline realmente está logrando su cometido y está siendo una herramienta más que un obstáculo. Porque hay proyectos, hay equipos en los que un pipeline mal implementado pudiera ser un obstáculo que incluso retrase al equipo y en vez de brindar valor, sea otro requisito a cumplir con el código que estemos generando. Y de nuevo, la idea es que sea una asistencia, que sea una herramienta que sea transparente al proceso y que solamente nos ahorre pasos en vez de añadirnos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Doy unos segundos antes de continuar con el siguiente tema. Muy bien, veo que no. Así que vamos a pasar a entender cómo funciona la entrega continua contra el despliegue continuo, que es parte de. Sin embargo, no es lo mismo. Y es importante tener mucho en cuenta eso. El nosotros poder tener un despliegue continuo habla de que nosotros al final vamos a querer esta pregunta en producción. Es decir, no lo vamos a dejar solamente en que, bueno, pues funciona en nuestro ambiente de desarrollo y en teoría podríamos pasarlo a otros ambientes. La idea del despliegue continuo es que una vez que el código está lo suficientemente maduro y está aprobado por el equipo en general, nosotros podamos entregarlo entre ambientes de forma transparente. Es decir, que no tengamos la clásica de que pues en local y en dev funcionaba, pero una vez que yo lo moví ya tronó todo, sino que lo que estamos teniendo en dev, la misma experiencia de uso, el mismo comportamiento, eh, los posibles errores que podamos tener incluso al momento de estar haciendo entregas en ambientes de desarrollo, tengamos exactamente la misma experiencia si nosotros lo pasamos a otros ambientes. Que no haya sorpresas al final de que nosotros tenemos una experiencia diferente en dev a como la tenemos, por ejemplo, en QA o la que tenemos en ambiente de preproducción o incluso en producción, sino que tengamos la garantía de que una vez que lo movamos de ambiente, sea transparente. Y la idea es que un pipeline vaya madurando hasta llegar hasta ese punto. Que nosotros digamos, ok, si yo le doy clic a dos botones, yo lo puedo mover desde el ambiente de dev hasta el ambiente de producción de forma transparente y realmente no tuve que cambiar nada, porque yo puedo garantizar a través de herramientas como los contenedores o como herramientas de orquestación, que al final tengo siempre lo mismo. Y el pipeline no hay que cambiarlo, más allá de variables de ambiente, que son cosas que se revisan desde la implementación inicial de dicho pipeline. Así que aquí voy a pausar también para saber si alguien sabe lo que es un contenedor, asumo que ya lo han visto. Me gustaría con una intervención tengo. ¿Alguien sabe lo que es un contenedor de software? José, adelante, por favor. Pues un contenedor de software es una especie de servicio que está corriendo muy similar a una máquina virtual que contiene un paquete que puede ser un framework hasta un sistema operativo y está corriendo de manera virtual en otra máquina, por así decirlo. Me Es parece con una mis muy buena propias forma de palabras. resumirlo. Sí, no está perfecto, José. Muchas gracias. Muy buen resumen. Justamente, la idea es que tengamos un ambiente de agnóstico abstraído de un entorno de ejecución. ¿Qué significa agnóstico? Que no depende de otras partes para funcionar como debería. Es decir, que, por ejemplo, supongamos que nosotros sabemos que nuestra aplicación tiene que correr un sistema operativo, ¿no? Y si lo corremos en Windows y lo corremos en Mac, pues va a funcionar diferente y no tenemos forma de asegurarlo. Bueno, un contenedor, como comentaba José, como es una especie muy particular, una máquina virtual, lo que podemos hacer con él es definir, ok, yo sé que si yo lo corro en Ubuntu, por decir algo, no tiene que ser Ubuntu, pero por decir algo, lo corro en Ubuntu y siempre que lo corro en Ubuntu va a funcionar igual, yo más seguro de que este contenedor, esta máquina virtual que está separada, corre en Ubuntu. Entonces, no importa en qué ambiente yo despliegue, siempre va a correr sobre Ubuntu en el contenedor en el que yo lo estoy corriendo. Entonces, lo que tenemos es un entorno completamente aislado y portátil y empaquetado, que no importando en qué ambiente lo despleguemos, siempre vamos a tener la misma experiencia de forma garantizada, porque siempre estamos usando la misma versión del sistema operativo, con las mismas dependencias y el mismo entorno de ejecución. Entonces,
parte de lo que tiene que hacer un pipeline es asegurar que este entorno siempre es el mismo y siempre se compila y se ejecuta igual. Es parte de las herramientas que tenemos para asegurar que la experiencia siempre sea la misma y que podamos tener un entorno de despliegue continuo. Y bueno, una herramienta de orquestación, en pocas palabras, lo que hace es asegurarse de que si tenemos varios contenedores corriendo diferentes cosas, a lo mejor diferentes servicios o diferentes dependencias, una vez que las tenemos en un ambiente, puedan comunicarse entre ellas y puedan ejecutarse en el orden correcto para de nuevo siempre tener la misma experiencia. Esto no vamos a entrar en detalles, no importa tanto ahorita, solo es para mencionar las herramientas que están involucradas en este proceso de despliegue continuo. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que una vez que nosotros tenemos un proceso de CI/CD bien implementado, al momento de estar trabajando en el proyecto vamos a observar una parte esencial que a lo mejor podría pasar por alto cuando vamos empezando, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo nos ayuda el nosotros tener un ambiente de integración y de despliegue continuo con la seguridad? Bueno, muchas veces cuando nosotros estemos haciendo un despliegue tenemos que conectarnos a diferentes servicios. Por ejemplo, a un proveedor de servicios en la nube o a un proveedor de bases de datos, incluso un proveedor de credenciales. Sin embargo, esto normalmente justo conlleva credenciales, ¿no? Y pues nos las va a pedir, porque al final, cuando nosotros nos estemos conectando a un proveedor, no vas a ver desde qué nos estamos conectando. Tú no vas a ver si estamos usando un servicio monolítico, por ejemplo, un servicio que estemos desplegando nosotros, o si estamos usando un pipeline. Va a pedirnos esos credenciales. Y la solución más obvia, más simple, a lo mejor, va a ser, bueno, al padre se lo paso en texto plano y listo, ¿no? Y que se encargue. Ok, sí, pero esto no es seguro. Esto al final nos está exponiendo a través del pipeline las credenciales que cualquier hacker podría intervenir para luego obtener y pues hackear el sistema. Entonces, los pipelines a través de este proceso de CI/CD, lo que nos permite es hacer pruebas e introducir las credenciales de tal manera que sean indetectables o que estén lo suficientemente cifradas para que al momento de interceptarlas no se les entienda, digamos, sean simplemente garabatos. Y esto nos permite proteger la información al tenerla ofuscada. Entonces, esto nos previene, nos evita vulnerabilidades, nos previene fugas de datos y nos permite cumplir con políticas y con procesos de aseguramiento de calidad. Entonces es muy importante también tener eso en cuenta, que al momento de nosotros querer trabajar con proveedores tenemos que asegurarnos de que haya procesos de seguridad dentro del pipeline que nos permita cumplir con esto. Así que bueno, para modo de recap, como ya vimos, tenemos el tema de integración continua del lado izquierdo, que se refiere al tema de compilar el proyecto, de probarlo y de unirlo al código, como ya vimos, asegurándonos de que lo que nosotros estamos introduciendo tiene sentido y que al final es congruente con lo que ya está arriba. El tema de la entrega continua, que pues nos permita pasarlo al repositorio una vez que ha sido validado. Y el tema del despliegue continuo, de que una vez que ese código esté integrado, lo podamos entregar a cualquier ambiente que nosotros queramos de forma automática. Son los tres pasos que están involucrados en nosotros tener un pipeline de CI/CD que al final nos permita hacer más fácil y transparente nuestro proceso de despliegue a través de los pipelines. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, adelante, Alan. Todo este proceso, pues, es básicamente, es muy general, digamos, ¿no? Para diferentes aplicaciones. ¿Hay algo a considerar para aplicaciones de ML, de Machine Learning o de inteligencia artificial en específico? ¿O simplemente se sigue la misma guía, digamos? Es que, bueno, la respuesta tiene más que ver no con la tecnología que estás usando, sino justamente con entender las particularidades de los proyectos en los que estás trabajando. Es decir, sí van a haber ciertas cosas a tomar en cuenta,
si tú estás trabajando con un proceso de Machine Learning, pero son propias de la tecnología misma. Es decir, no va a ser lo mismo que tú estés trabajando con un modelo de Machine Learning que requiere de la ingesta de datos, de entrenar al modelo, de evaluar que está procesando bien la información. Así tú estás trabajando en un proceso de web development que a lo mejor lo que quieres es evaluar que sus procesos de consumo de datos siempre son iguales, por ejemplo, o que al momento de probar sus componentes siempre se comportan de la misma manera, pero no hay datos de entrada reales, digamos, o un dataset como tal, sino que son simulados o son, iba a decir moqueados, pero está mal dicho. Más bien que son, sí, simulados, son fingidos, ¿no? No es lo mismo, porque al final, un pipeline de Machine Learning lo que vamos a procurar que haga es que tome el dataset, se entrene y pueda trabajar sobre el dataset que le estamos entregando sin importar cuántas veces lo despleguemos. Y al final lo que nos va a importar es cómo va creciendo el dataset a lo largo del tiempo y cómo el modelo va trabajando con él. Entonces, esto ya nos habla de diferencias sobre la misma naturaleza del proyecto y por eso yo no me quedaría solamente con la peculiaridad de Machine Learning, sino que sin importar la naturaleza del proyecto en el que estén trabajando, siempre va a tener peculiaridades que hay que observar por medio del pipeline. Hay cosas que siempre van a estar allí, como el tema del despliegue o de las pruebas que hayamos escrito, pero siempre van a haber peculiaridades y en este caso yo creo que son las más importantes de evaluar. Por eso es que en la primera parte, cuando hablábamos de la peculiaridad de un pipeline para Machine Learning, mencionábamos los 4 pasos esenciales, que de nuevo es la organización de la data, el entrenar al modelo con esa data, evaluar al modelo con la data con la que fue entrenado y el despliegue. Ok, ¿y eso va totalmente dentro de un pipeline automatizado? Normalmente te diría que sí, pero de nuevo depende mucho de qué tan modular quede el pipeline y qué tan maduro es el proyecto. Porque pudiera ser que tú al final lo separes. Puede ser que tu dataset sea tan grande que necesites escalarlo acorde al tamaño del dataset, que tengas un pipeline muy específico solamente para eso. Y que al final cada paso sea tu propio pipeline, puede darse el caso. Hay proyectos muy grandes en los que un pipeline llama a varios pipelines que se desprenden de y que dicha ejecución va alimentando al, sí, al estatus general del pipeline maestro, digamos. Suele llamarse así o pipeline padre, depende mucho de nuevo de la semántica del equipo en el que estés trabajando y cómo esté integrado. Entonces depende muchísimo, por ejemplo, también dónde estás ingiriendo el dataset. Puede ser que sea un archivo que esté viviendo en el servidor o y qué tanto ha crecido. Entonces, yo no diría que hay una vara a través de la cual medir todos los proyectos, solo hay ciertas buenas prácticas que al final vamos a verlas al último en esta sesión, que nos van a determinar cuáles podrían ser las mejores prácticas a implementar al momento de querer implementar un pipeline de acuerdo a la madurez de nuestro proyecto. Ok, gracias. Nada de que Ana. ¿Alguien más tiene alguna duda? Vi que alguien más había alzado la mano, si no, no hay problema, puedo avanzar. Sí, yo había estado la mano. No sé si vamos a mencionar algunos nombres de herramientas, porque entiendo que estamos viendo los conceptos, Sí. pero en lo particular, en lo personal, me ayudaría más como ya ligarlo a ciertas herramientas que están ocupando y utilizando, porque entiendo que no vamos a crear el script, ya existen frameworks, herramientas que nos apoyan con esto, ¿no? Entonces, no sé si Es sobre correcto. mencionar esa. Sí, y además como recurso adicional en el foro, se va a añadir también. Entonces, la idea es que justamente ahorita lo veamos a nivel conceptual para entenderlo de una forma más agnóstica, entender cuál es la tecnología, bueno, más bien la filosofía detrás de estas implementaciones y ya a través del foro y de los materiales que se les van a entregar, a posteriori para que ustedes lo puedan evaluar al momento de implementar su entregable, que puedan tener las herramientas para poder ligarlo justamente y que no lo hagan de cero efectivamente, así es. Gracias. Sí, no hay de qué. Muy bien, así que vamos a pasar a por qué es importante trabajar con CI/CD. Digo, creo que hasta ahorita algunas cosas son obvias, pero no está de más recalcar
ciertos puntos a considerar sobre por qué es importante estos conceptos. Primero, nos permite evitar bugs y fallos en el código. Como ya lo platicamos de sobra, pues al momento de nosotros siempre estar repitiendo los mismos pasos y estar asegurándonos de que el código queda validado antes de ser integrado, nos permite no arrastrar fallos que pudiera tener el desarrollo de un miembro del equipo al repositorio principal, ¿no? Creo que esto es bastante obvio. Ahora, también nos permite automatizar muchas tareas que haríamos de forma manual, lo cual de nuevo nos evita el error humano. Ahora, nos permite también minimizar el tiempo que una aplicación o un cambio al menos no está disponible, porque si normalmente el tiempo que se toma el pipeline en ejecutar una tarea siempre va a ser el menor tiempo necesario para hacerlo. Y normalmente las optimizaciones se van a correr sobre el mismo pipeline. Entonces esto nos va a permitir ahorrarnos mucho tiempo y minimizar la cantidad de tiempo que un ambiente no está disponible. Ya sea que haya un fallo o no, nos va a permitir detectarlo y arreglarlo mucho más rápido que si no tuviéramos un pipeline implementado para realizar esto. Y por último, obviamente vamos a tener releases más rápidos, porque de nuevo, una vez que nosotros corramos el proceso completo, vamos a tener un entregable y un desplegable mucho más rápido que si lo hiciéramos de forma manual. Ahora, vamos a identificar ciertas herramientas que nos van a permitir tener una implementación más correcta de CI/CD. Miguel, adelante. Hola Gerardo, gracias. Solo una pregunta. Respecto a la diapositiva anterior, Sí. en la parte de que, bueno, CI y CD nos ayudan a automatizar el encontrar bueno, evitar errores en los bugs y en los errores de código. O sea, esto se refiere a que ya tenemos, por ejemplo, una plantilla de pruebas a nuestra aplicación que se repite una y otra vez. Y entonces verifique que nuestra aplicación funcione correctamente como se espera, ¿no? Esto es lo que me imagino que pasa. Corrígeme si imagino mal. Es correcto. De hecho, sí, perdón. Creí que ibas a adelante, adelante. Oh, gracias. Entonces, esto realmente, ¿cómo funciona ya en la práctica? O sea, si antes de este proceso se ocupaban a lo mejor 5 QAs, hoy en día un equipo nada más necesita uno, o ya de plano no se utiliza ese rol. Me parece una muy buena pregunta, Miguel. Gracias. Ok. Ok, respuesta corta, respuesta rápida. No, no nos quita el rol de un proyecto, de un equipo de trabajo. Ahora, elaborando sobre la respuesta. Es complicado porque no se refiere solo al número, sino a qué tan exhaustivo es el proceso de pruebas. Es decir, normalmente, cuando tú tienes un proyecto, cuando tú estás escribiendo las pruebas unitarias de este proyecto, lo que se busca es asegurarnos de que al menos de forma conceptual el código se comporte de acuerdo a las expectativas que se tienen de ese bloque de código. Vamos a pensar en una función muy simple, una suma. Asumimos que A más B igual a C, ¿no? Simple y sencillo. Hasta bobo suena, yo lo sé. Pero bueno, el punto es que, ¿qué tal que metemos un cambio a la función que hace la suma que ya no nos entrega C, nos entrega D, ¿no? Entonces, al momento de correr la prueba, va a detectar que ya no está entregando C y nos va a marcar el error. Corregimos el código, nos vuelve a entregar C, listo. Esto podría parecer suficiente, pero puede ser que le hagan falta muchas más pruebas que no puedes tú cubrir con una prueba codificada. Es decir, falta el error propio de los usuarios interactuando con tu software. Falta también revisar que lo que introdujiste al código no rompió otras cosas. También falta revisar que una vez que tú hagas una prueba punto a punto, no hayas roto otra cosa que usaba esa misma función. Todas estas pruebas no pueden ser cubiertas por pruebas codificadas. ¿Por qué? Porque al final tu prueba codificada se está encargando nada más de que A más B es igual a C. No se está asegurando de que las 4 partes en donde se usa esta función funcionen igual o que cumplan con las reglas de negocio que se esperan. Allí es donde el rol del QA es importante. ¿Por qué? Porque te va a correr una batería de pruebas mucho más grande y va a tener otras automatizaciones más generales que van a asegurar que tu proyecto en sí
cumple de conformidad con lo que se espera a nivel de reglas de negocio, a nivel semántico, a nivel de lo que se espera de performance, por ejemplo, puede ser que tú tengas pruebas de carga para asegurarte de que este algoritmo que te da A más B igual a C tarde 0.3 milisegundos, pero a lo mejor sí es, entre comillas, rápido tu proceso, pero una vez que tú corres todo junto, no es lo suficientemente rápido para que tu proceso tarde 3 segundos y todavía lo puedes optimizar más. Entonces, la visión del QA siempre va a ser más exhaustiva y siempre se va a pegar mucho más a las expectativas del cliente y asegurarse de eliminar lo más posible los errores de todo el proyecto o de asegurarse que la calidad del proyecto en sí, de la experiencia de usuario, es la necesaria. Entonces, muchas veces la queja de los desarrolladores es: ¿por qué me estás haciendo hacer pruebas si ya tengo a alguien de QA? Y la queja de los de QA es: ¿por qué los pones a hacer pruebas si luego yo tengo que volver a probar? Pero es que no es suficiente, tiene que ser un trabajo eh, de conjunto que vaya de la mano para asegurarte que a nivel de código y a nivel de experiencia tengas un producto de calidad y que tenga la menor cantidad de errores posibles. Entonces sí, efectivamente el pipeline corre todas las pruebas codificadas y lo hace siempre igual y nos asegura que no tengamos errores que no notemos. Sin embargo, el pipeline no nos va a permitir garantizar que la experiencia del usuario tenga la calidad suficiente, a menos de que haya alguien de QA que entiende bien esa parte y que está bien formado en el tema de probar aplicaciones del lado del cliente, que nos asegure que el proyecto cumple con lo necesario. Gracias, Gerardo. Entonces, si nuestra aplicación es crítica a la calidad, entonces me imagino que no podemos automatizar el deployment al cliente final hasta que haya pasado por el Quality Assurance manual. Es correcto. Normalmente así funciona. Lo que se hace es, el pipeline, hay dos maneras de hacerlo. Ya sea que tú le mandes una señal al pipeline o que entres directamente al pipeline para indicarle que haga el despliegue en los demás ambientes. Pero efectivamente es muy raro cuando el despliegue es automático y directo hasta producción. Normalmente se prueba por ambiente. La idea es que una vez que tú liberas en un ambiente, des luz verde para que se despliegue la misma versión en el ambiente que sigue o el que está más arriba, para que en teoría sea la misma experiencia de prueba y de uso, para que tú lo muevas al siguiente ambiente y no debe de haber discrepancias. Pero yo hasta ahora no he visto que se haga un despliegue directo a producción, porque normalmente eso suele traer fallas muy feas y suele costarle mucho dinero y mucha reputación a las empresas que lo hacen. Ya, muchas gracias, Gerardo. ¿La de qué, Miguel? ¿José? Gracias, Gerardo. Para complementar, ya ven que existe el concepto de pruebas funcionales, que son las que regularmente hace el QA, consiste en ir a picarle al botoncito, a meter el dato, pero eso lo hacen manual, o también el tester últimamente ya se está haciendo esos procesos automatizados con frameworks como Cypress, ¿no? Pero al final de cuentas esas pruebas siempre son necesarias y las tiene que hacer un rol de QA o un test. Es correcto. Muchas gracias por ese aporte, José. Y de hecho, creo que es importante también tener mucho en cuenta que se dice, sobre todo hoy en día, que un QA no está completo o no tiene la formación necesaria hasta que logra automatizar sus propias baterías de pruebas. Y suele ser una distinción muy común entre un QA manual y un QA completo, el hecho de que puede usar herramientas de automatización como Cypress o Selenium, como mencionaba José. Entonces, normalmente siempre van a correr herramientas de automatización igual para asegurarse de que la experiencia de uso no sea afectada cuando introduzcamos cambios que en teoría podrían romper algunos features, ¿no? Entonces, efectivamente, el QA es el que se especializa en que ya la parte de pruebas también sea automatizada, pero a través de su expertise. Entonces, es una disciplina muy aparte. ¿Alguien tiene alguna otra duda o gusta que continuemos? Muy bien, veo que nadie más tiene dudas. Así que vamos a pasar a permítanme, listo, sí. A las prácticas claves sobre CI/CD, ¿vale? Y a las herramientas que nos ayudan a implementar estos principios. Primero tenemos el control de versiones, lo cual creo que es bastante evidente. Al final,
Es muy raro que cualquier cosa que nosotros desarrollemos, no importando en qué parte del equipo estemos o en qué parte del proceso de desarrollo de o en este caso de un modelo, estemos, siempre va a ser involucrado. Es importante para que el equipo pueda tener una colaboración correcta y que puedan siempre estar en el mismo canal todos los miembros del equipo y entiendan cómo luce el proyecto al día. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en Git, creo que es bastante comprensible. Y bueno, lo que sí creo que es importante mencionar es que hay ciertas herramientas ya a nivel de incluso el control de versiones que sí están involucradas con temas como el porcentaje de cobertura de pruebas que tiene un proyecto o la calidad del código. Supongo que algunos de ustedes escuchan hablar sobre SonarQube, que se encarga justamente de medir qué tanta calidad tiene el código y esto sin necesidad de desplegarlo siquiera. Basta simplemente con correr el pipeline para que corra este proceso sobre el código y nos indique qué tanta cobertura de prueba tiene el proyecto y qué tanta es la calidad del código que estamos escribiendo. Entonces ya el mismo control de versiones nos permite ir evaluando la calidad del código que estamos escribiendo. Ahora, sobre el tema de pruebas automatizadas, bueno, ya lo hablamos de eso. Realmente sabemos que tenemos forma de automatizar las pruebas de código y las pruebas de cara al usuario. Ahí está mencionado Selenium, JUnit, TestNG, Cucumber, todas esas herramientas sirven para eso, dependiendo a qué nivel queramos probarlo, ya sea muy particular o de forma muy general. También tenemos herramientas de infraestructura como código. ¿Por qué es importante esto? Y aquí sí me quiero tener un poquito. No es lo mismo que nosotros tengamos que, pues sí, dicho de forma coloquial, ambientar un entorno completo a mano, de cero, a que nosotros sepamos qué es lo que necesitamos ejecutar para tener el ambiente listo y nosotros lo metamos al, digamos, al código, ¿sí? Como módulos aparte y que una vez que estén allí, el pipeline, una vez que es ejecutado, corra todos estos scripts, todo este código y nos ambiente por sí mismo. Entonces, para poder hacer esto, tenemos herramientas como Terraform, que están mencionados allá abajo, como Azure Resource Manager, bueno, cada herramienta de cloud tiene lo suyo, CloudFormation, Deployment Manager, también tenemos Ansible, que se encarga justamente de eso, de que nosotros tengamos siempre disponible el mismo ambiente, no importando el entorno en el que lo estemos corriendo, y pues al final esto nos va a ahorrar bastante tiempo, porque antes, cuando no existía estas herramientas de infraestructura como código, un ingeniero, un SRE podía tardar semanas en tener el ambiente listo de acuerdo a otro ambiente que yo hubiera desplegado. Actualmente escribe el script, se asegura de que corre correctamente y lo puede desplegar, lo puede ejecutar N veces y siempre tener el mismo ambiente esas N veces. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que tenemos estas herramientas infraestructura como código para asegurarnos de que siempre tenemos ambientes homologados sin importar el entorno en el que estamos corriendo el código. Adelante, José. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo. Una pregunta. ¿Esta parte de Infrastructure as Code, también aplica para ambientes en on-premise o solo es para cloud? Sí, también aplica para entornos on-premise, efectivamente. Y también depende mucho de cómo lo quiera ver el equipo. Normalmente esto ahorra bastante tiempo, incluso en un ambiente on-prem, porque a pesar de que es más personalizado, entre comillas, siguen siendo tareas que está repitiendo, ¿no? Y al final el entorno suele necesitar ser homologado sin importar con qué filosofía estamos trabajando justamente en los entornos. Entonces, suele ser transparente o lo más transparente posible, a menos que haya adecuaciones con el entorno físico real como tal, ¿no? Que de nuevo, el Infrastructure as Code es una de las cosas de las que se encarga de que haya la menor cantidad de fricción posible sin importar el ambiente real en el que estamos ejecutando este código. De acuerdo, gracias. Nada de qué, José. Muy bien. Si nadie tiene ninguna otra duda, ¿qué les parece si nos tomamos otro break? Vamos a darnos unos 4 minutos, volvemos 6:30 para retomar ya los últimos temas de la sesión, ¿sí? De acuerdo, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Hablar ahora sobre un insight breve sobre cómo implementar pipelines de Machine Learning, ¿sí? ¿Qué es importante tomar en cuenta? Bueno, retomando un poquito, haciendo un recap,
de lo que ya hemos hablado al principio de la sesión. Hay que tomar en cuenta cosas como la automatización y la colaboración, cosa que, bueno, ya hablamos de sobra, creo que no es necesario detenernos un poquito más en eso. También tenemos que tomar en cuenta costos y manejo de recursos. Hasta ahora, tal vez no ha sido tan relevante para ustedes porque, bueno, estamos viendo conceptos, estamos hablando de más sobre la calidad del modelo que sobre el manejo de recursos y costos, pero verán que sobre todo al final del proyecto, al momento que ustedes tengan que defender su entregable, se va a tener que hablar de esto porque siempre es muy importante, sobre todo trabajando con proveedores de cloud, qué tanto cuesta tener su modelo funcionando, el manejo de los datasets y qué tanto necesitan ustedes optimizar los procesos con los que están involucrados y qué tantos recursos necesitan emplear realmente. Entonces, un aliado invaluable en esta situación va a ser su pipeline, porque al final, como ya habíamos dicho, todas las optimizaciones que ustedes realicen sobre el pipeline les va a sumar bastante en cuestión de nuevo de recursos y costos y les va a quitar mucha complejidad de encima a ustedes, porque una vez que ustedes hagan una optimización sobre el pipeline no la van a tener que volver a hacer y les va a devolver en las ejecuciones siguientes. Al final, la ejecución que ustedes, cada ejecución que ustedes hagan en un pipeline conlleva un costo de procesador, por ejemplo, o dependiendo cómo esté montado, de servicios de su proveedor de nube. Entonces, entre más óptimo sea este procesamiento y más rápido termine el pipeline, puede ser que ustedes puedan ahorrarle mucho dinero al cliente al que le están entregando ustedes este producto. Entonces, es importante empezar a pensar en cuestiones de costos y recursos. También es importante, como ya mencionamos, el tema de la seguridad y la gobernanza de datos. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes estén trabajando con datos, recuerden que los datos con los que alimentan a sus modelos pueden ser sensibles y pueden requerir, seguramente van a requerir de auditoría, de hecho. Es algo que todavía se está legislando, pero al final los datos con los que estén trabajando son de personas y son de eventos, son de pruebas, son de muestras que al final pueden tener otras restricciones o estar asociados a otro tipo de dominio de datos con los que ustedes tal vez ni siquiera estén involucrados, pero que están de por medio. Y incluso puede conllevar temas legales con los que ustedes ni siquiera quieren estar involucrados. El tener un pipeline que tenga las medidas de seguridad y gobernanza suficientes les va a permitir salir bien parados de estas situaciones. ¿Por qué? En temas de auditoría puede que sea muy transparente para ustedes y puedan incluso asegurar con total certeza que su pipeline no se involucra con los datos y que protege al dataset de tal manera que no hay posibilidad de que haya una fuga de datos. Claro que esto requiere de expertise y de estar trabajando con ellos, pero de nuevo, es importante empezar a tomar en cuenta esto, sobre todo para la defensa de su entregable al final, porque son temas que ustedes tienen que llevarse como principios formativos sobre este bootcamp, ¿va? Ahora, haciendo un poquito de hincapié en servicios cloud, sobre todo aquí menciona AWS, es importante tomar en cuenta que ya que estemos usando servicios mucho más especializados en Machine Learning como lo es SageMaker, en nosotros ya está trabajando con modelos montados en servicios de AWS, es importante también tomar en cuenta que el pipeline se puede acoplar a estos servicios, seguramente lo hará en el futuro una vez que ustedes empiecen a madurar su pipeline y su modelo también. Y es importante entender cómo puede realizarse y cómo de nuevo optimizar costos y recursos. Entonces, estos 4 puntos creo que sí son muy importantes tomarlos en cuenta para que ustedes puedan mejorar la manera en cómo su pipeline funciona y cómo su modelo trabaja con los datos con los que estén involucrados. Aquí voy a tomar un momento para detenerme en el mensaje que acaba de mandar Adolfo al chat. Nos menciona que se recomienda cifrar datos, así es. Esto puede afectar los tiempos de procesamiento, así es. Depende del algoritmo que se utilice. ¿Qué se recomienda en estos casos? Normalmente, sobre todo depende de la perspectiva, se puede priorizar más el tiempo de procesamiento ahora.
definitivamente no vale la pena optimizar tiempo contra la seguridad de los datos definitivamente. Sí va a impactar en el performance, pero tampoco es algo que vaya a descarrilar por completo el performance de tu aplicación. Por más que el cliente podría defender el caso de que, no sé, estás cifrando tanto el dataset que le estás añadiendo 5 segundos más al procesamiento del pipeline y quiero que se lo quites, no hay manera en que el cliente pudiera preferir el tiempo que podría ahorrarse al riesgo de auditar un dataset y que haya vulnerabilidades o que incluso haya violaciones a algunas leyes de protección de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un punto en que la optimización ya no vale la pena. O incluso no tiene sentido ya detenernos a pensar en cuántos milisegundos nos podemos ahorrar con ciertos procesos. Y aquí es muy importante poder defender este caso específico contra las necesidades del cliente y hacerle entender por qué es necesario ese hit al performance. Ahora, hay que ser razonables. Si efectivamente cifrar todo el data se nos está quitando 5 minutos, no es tema del proceso de cifrado de datos, sino la manera en cómo estamos ejecutando este proceso y buscar la manera de tener optimizaciones del lado, por ejemplo, de procesos paralelos o de procesos concurrentes. Ya depende mucho de cómo nosotros queremos mejorar cada parte del proceso. Y de nuevo, estas optimizaciones las podemos introducir al pipeline de tal manera que nosotros ahorremos la mayor cantidad de tiempo sin dejar de lado estos temas de seguridad y gobernanza. Siempre hay que tener mucho hincapié en eso y si es necesario que al momento de nosotros justificar cómo estamos desarrollando nuestro modelo, involucremos esta parte, definitivamente hay que hacerlo. No hay que dejarlo de lado. Es muy importante que el cliente, o en este caso el dueño de los datos, entienda la importancia de que estos datasets queden cifrados y protegidos siempre. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna otra duda o comentario? Muy bien, veo que no. Vamos a pasar a otros dos puntos muy importantes a tomar en cuenta, que es la diversidad en la implementación de estos procesos. Puede ser que usemos diferentes herramientas dependiendo del equipo en el que estemos y que al momento de convivir un equipo con otro, estas herramientas choquen. Por eso es importante tomar en cuenta que entre más agnóstico sea nuestro proceso, es mejor. ¿Qué significa esto? Aquí se menciona un caso de uso que suele darse, por ejemplo, cuando trabajamos con Azure DevOps, puede ser que tengamos un pipeline muy diferente a que si trabajamos en Git for ML, o por ejemplo, si estamos siendo incluso más agnósticos, estamos usando Jenkins, ¿no? Puede que luzcan diferente, puede que produzcan resultados distintos. Lo que se debe priorizar es que el proceso tenga sentido, sin importar el stack que estemos usando. Es decir, que el output que se tenga del pipeline dependa lo menos posible del stack con el que estemos trabajando para que si otro equipo necesita tomarlo para otros fines, pueda estar lo suficientemente desacoplado para que sea transparente. Entonces, entre mejor sea nuestro proceso de ingeniería, con el pipeline que estamos implementando, menor debería ser la fricción que hay entre equipos y entre herramientas y entre stacks tecnológicos que estemos empleando. Entonces, el ideal es que no importe. El ideal es que ni siquiera se note las herramientas que estemos usando. Eso es a lo que deberíamos de llegar. Que ni siquiera tengamos que informar a otros equipos del stack que estamos empleando, porque el output al final tiene sentido, sin importar qué stack estemos usando. Y por último tenemos el tema de monitoreo y adaptación. Es muy importante que al momento de estar trabajando con pipelines, empecemos a monitorear cómo trabaja. ¿Por qué? Porque al final podemos decir, bueno, el pipeline se encarga de todo, sí. Y si tu pipeline se tarda 20 minutos y no tienes manera de saber por qué, creo que ahí tenemos un tema, ¿no? Porque puede ser que el pipeline reporte, pues me tardé 20 minutos, pero no sé por qué. Solo me tardé 20 minutos y es lo que me tuve que tardar, a que nosotros estemos monitoreando cada paso del pipeline y podamos entender, por ejemplo, temas de performance, implementando procesos de monitoreo. También que podamos entender que a lo mejor hay procesos que podrían ser más rápidos, pero no tenemos forma de detectar dónde pueden estar los hotspots, a menos de que realmente nos metamos al código o al cómo el pipeline procesa el paso en el que se está atorando para poder entender cómo optimizarlo mejor. Por eso es muy importante que monitoreemos
siempre el pipeline lo más que podamos, claro, también sin pegar la performance, porque al final es un equilibrio que hay que alcanzar. Las herramientas de monitoreo que involucremos con la ejecución como tal del pipeline y cómo las métricas que nos entregue podemos emplearlas para mejorar la ejecución del pipeline. Es muy importante que entendamos eso para poder monitorear cuándo es tema del pipeline y cuándo hay otros temas como por ejemplo el data drift, que ahorita vamos a hablar de eso, y cómo podemos detectar cuándo es necesario trabajar en el pipeline y cuándo tenemos que trabajar en cómo el modelo está trabajando con la información. Por eso es muy importante detectar dónde está realmente la causa raíz y cómo podemos atacarla. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Muy bien, veo que no. Así que ahora vamos a pasar a los retos de MLOps que podemos atacar a través de, de implementar CI/CD correctamente. Podemos hablar, por ejemplo, del versionamiento de modelos. Esto suele ser un reto porque cuando nosotros queremos empezar ya a trabajar por medio de versionado, el nosotros poder implementar este versionado puede ser un reto al principio, porque tal vez no podamos distinguir en qué momento pasamos de una versión a otra o en qué momento el proceso ya nos pide hacer este versionamiento. Podemos pensar que seguimos en la versión beta, en la 001, cuando en realidad ya deberíamos de tener una versión estable y empezar a iterar sobre ella. Implementar CI/CD nos permite corregir esto, sobre todo el tema de integración continua. ¿Por qué? Porque al momento de estar viendo cómo los cambios al código del modelo por medio de los integrantes del equipo puede darnos esa pista, puede empezarnos a indicar cómo es que ya tenemos una versión estable en la que tenemos que empezar a iterar menos cada vez, o tenemos ya que cambiar de versión, de una versión mayor a otra, si cambia demasiado el modelo. Entonces, el proceso de integración continua nos puede indicar eso. También, como se mencionaba anteriormente, tenemos el tema de de data drift, donde podemos hablar de que la data que hemos recolectado, el dataset que tenemos, ya no es lo suficientemente bueno, ya se ha degradado lo suficiente para que ya empecemos a tener que podar este dataset o tenemos que mejorar la manera en cómo trabajamos sobre él o cómo estamos entrenando el modelo. También el monitoreo continuo de este proceso de CI/CD, como se mencionaba anteriormente, nos puede ayudar a detectarlo, ¿no? Que a lo mejor el modelo ya no está lo suficientemente bien adaptado para cómo el dataset luce ahora o que el dataset tenga que cambiar para que nuestra versión más reciente del modelo sea lo suficientemente compatible con ella para que no haya estos choques entre el dataset y el modelo con el que estamos interactuando con él. Entonces, podemos así distinguir cuando es tema de nuevo del pipeline o es tema del modelo. También nos permite quitarnos muchos de los temas que puede haber de despliegue o de las dudas que puede haber sobre cuál es la mejor estrategia de despliegue, porque al momento de estar implementando el pipeline, muchas veces plantearnos estas dudas sobre el diseño del pipeline nos va a ayudar a resolver esas dudas que podría haber sobre la estrategia de despliegue del modelo o qué tanto tenemos que integrarnos con la manera en cómo el despliegue es realizado y en los ambientes que tenemos que tener para poder evaluar mejor cómo está funcionando de acuerdo a qué tan cercano estamos al ambiente productivo. También nos permite detectar cuando tengamos que tener una estrategia de rollback y cómo debe de ser esa estrategia para que podamos mejorar qué tan disponible está nuestro modelo. De nuevo, el proceso de CI/CD nos va a permitir tenerlo más claro y vamos a poder entregar mejor la, la forma más óptima de llevar a cabo ese proceso de despliegue. Y también, pues, al final nos va a permitir quitarnos de encima temas, por ejemplo, de despliegues iterativos, de que a lo mejor nuestra área de despliegues de SRE, por ejemplo, no está lista todavía, o todavía no tiene la forma suficiente, o no tenemos clara cuál va a ser nuestra estrategia. Bueno, el ser tan rigurosos en el proceso de CI/CD nos permite quitarnos mucho de eso de encima, porque ya desde el principio nos estamos asegurando de seguir siempre un proceso automatizado, riguroso y que es repetible y automatizado. Entonces, podría ser que una vez que ya estén involucrados, simplemente tomen estas estrategias de CI/CD que nosotros ya implementamos y tengan sobre ellas y las mejoren y permita que solamente tengan que monitorearlo para llegar a un estado más óptimo. Y al final nos va a permitir que nosotros como equipo de desarrollo
nos tengamos que preocupar solamente por los resultados que obtenemos y no como tal de la infraestructura que hay involucrada. Y por último, vamos a hablar de las prácticas que vale la pena adaptar para que podamos tener un mejor proceso de CI/CD. Antes de pasar a esta última parte, ¿alguien tiene alguna duda? A mí, ¿me podrías explicar un poco más el tema de Data Drift, por favor? Claro. Permíteme un momento. Listo, disculpa. Ok. ¿A qué se refiere el Data Drift? Puede darse el caso, conforme vamos trabajando, permítame, aquí está. Conforme vamos trabajando nosotros en nuestro modelo y empezamos a cambiar la manera, las reglas de negocio, la manera en cómo lo entendemos, las valoraciones que realiza, que el dataset no sea lo suficiente o puede ser el caso que el data no lo procesa correctamente. A eso se refiere una separación, una distinción de la fase inicial de cómo teníamos definido nuestro problema, nuestra necesidad de negocio, a cómo se ha ido comportando a través del tiempo. Aquí es cuando ya ocurre este tema del data residue, perdón. Por eso también se le conoce como degradación del modelo. Porque puede darse el caso que después de estarlo entrenando, después de estar evaluándolo, incluso que haya un reaprendizaje por parte del modelo, nos demos cuenta que ya no estamos teniendo los mismos resultados o con la misma eficiencia que teníamos anteriormente. Es allí cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo que está pasando? El dataset ya no es lo suficientemente correcto, estamos teniendo una degradación de datos o el modelo ya no es lo suficientemente bueno para procesar cómo ha cambiado el dataset en el tiempo. Allí es cuando tenemos que decidir qué hacer. Sin embargo, si no tenemos los KPIs correctos, si no tenemos el monitoreo suficiente para determinar dónde puede estar el problema, podríamos tomar la decisión equivocada. Podría ser que el dataset ya no es lo suficientemente bueno por la manera en cómo estamos recabando la información y creamos que el problema está en cómo nuestro modelo lo está procesando cuando es al revés. Podría ser que el dataset es lo suficientemente bueno como para darnos otros insights que sean valiosos para nuestro modelo, pero que el modelo ya no sea capaz de procesarlos todos. Entonces nosotros tengamos que modificar el modelo para adecuarse a estas nuevas características del dataset. De nuevo, la mejor manera de saber esto es observando al modelo en cuanto a cómo se va ejecutando y cómo se va desplegando en los diferentes ambientes y cómo se va comportando con la información como la va recibiendo. A eso se refiere el data drift y esa es la importancia que tiene estar haciendo una evaluación continua de cómo se comporta el modelo en el tiempo. Ok, muchas gracias. Nada de que, Miguel. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien. Veo que no, así que vamos a pasar por último a las mejores prácticas que debemos de observar al momento de trabajar con estos datasets y con nuestros modelos en el tema de CI/CD. Es importante que nosotros siempre tengamos presente el tema de escalabilidad y flexibilidad. Ya lo tocamos un poquito hace rato, pero bueno, a lo que se refiere básicamente es a que nosotros tengamos una infraestructura que se pueda adaptar a las necesidades que tengamos de performance y de escalabilidad de los datasets. De nuevo, hablando ya del data drift y de cómo nosotros tengamos que hacer ajustes tanto al modelo como al dataset con el que estamos trabajando. Puede ser que nos demos cuenta que tengamos que tener un acercamiento más modular hacia cómo estamos implementando nuestro modelo, y aquí tengamos que involucrar otras herramientas como la infraestructura como código o servicios de orquestación o de contenedores para que nosotros podamos tener un crecimiento más horizontal en vez de vertical de nuestra infraestructura, para asegurarnos de que todavía podemos procesar los datasets sin importar su tamaño o sin importar qué tan complejo se vuelva el procesamiento de dicha información. Es por eso que es importante que procuremos que nuestro sistema sea lo suficientemente escalable. Y como les comentaba en la sesión pasada, entender en qué momento vale la pena empezar a hacer estas evaluaciones para empezar a implementar esta lógica. Porque de nuevo, si lo hacemos muy pronto,
nos vamos a encontrar con que estamos, entre comillas, listos para implementar correctamente esto sin que sea el momento ideal y añadamos complejidad innecesaria a un modelo que debería ser lo suficientemente simple para solo empezar a procesar la información y empezar a dar los insights, ¿no? Ahora, también tenemos que de nuevo tener en cuenta el monitoreo y logging constante y continuo de nuestro modelo en el proceso de CI/CD, que como ya lo mencionaba, nos va a permitir distinguir cuando tenemos un tema de degradación del modelo, de data drift, o cuando realmente el pipeline necesita modificaciones y ajustes para que sea lo más óptimo posible. Por eso es muy importante tener un monitoreo continuo y poder tener los logs correctos de cómo se está comportando desde una etapa muy temprana de la implementación del modelo. Así que bueno, habiendo dicho eso, y como recap ya nuestra sesión para cerrarla, como vimos, hablamos sobre los pipelines y por qué son importantes para nuestro proceso de MLOps y cómo es que el tener en mente una estrategia de integración y despliegue y entrega continua nos permite desde un inicio tener un proceso repetible, automatizado, que minimice la cantidad de error humano que vamos a introducir en este proceso y que nos permita optimizarlo lo suficiente para que nosotros podamos tener una serie de pasos repetibles que nos entreguen la mejor experiencia al momento de trabajar e iterar sobre el modelo y de poder tener despliegue en diferentes ambientes sin que esto impacte a nuestro proceso de desarrollo. Ya vimos buenas prácticas, hablamos sobre los retos que podríamos tener nosotros trabajando en nuestro modelo de Machine Learning y cómo quitárnoslos de encima en la medida de lo posible a través de un proceso de CI/CD riguroso y bien implementado. Así que, si alguien tiene alguna duda sobre la sesión como tal, algo no quedó claro, algún comentario que alguien quiera hacer, este es el momento. Ya allí que tenemos un like, muchas gracias, José. Socha, adelante. Primero, muchas gracias por todos los conceptos. Creo que en sí los conceptos quedaron muy claros. A mí lo que me está costando un poquito como de aterrizar es como trasladar eso como ya a un ejemplo, digamos, ya práctico. Por ejemplo, había estado buscando y encontré como, por ejemplo, ejemplos de cómo Netflix hace la orquestación de su sistema de recomendaciones o cosas por el estilo, pero no sé pero sí me revolvió un poquito, entonces no sé si tengas a lo mejor algún ejemplo de algún sistema ya implementado donde a lo mejor ya hay algún artículo, alguna documentación o algo, donde ya podamos como aterrizar estos conceptos a un ejemplo práctico. Creo que es como lo único que me falta a mí. Claro. Primero, muchas gracias, Soch, por tu comentario. Ahora, sobre tu pregunta. La idea de la sesión es justamente para mantenerlo simple y que no tengan problema en entender los conceptos como tal, es que lo mantengamos lo más agnóstico posible de entrada. Es decir, ahorita que estamos teniendo esta sesión, que estamos platicando sobre el tema de CI/CD como una introducción, la idea es que se entienda su importancia y el por qué lo tenemos que integrar a nuestro proceso bueno, a nuestro proyecto, sí, al proyecto de ML y al proceso de MLOps, ¿no? Sí hay ejemplos prácticos que, como les mencionaba más temprano en la sesión, se les va a brindar a través del foro y de igual manera Martín lo va a retomar el jueves también con la última sesión de este módulo. La idea ahorita es que haga clic los conceptos para que después lo podamos mover a un caso práctico justamente. ¿Por qué? Porque al final es que el tema, sobre todo con Machine Learning, es que los problemas a resolver con Machine Learning cada uno es tan específico que no hay una forma de estandarizarlos todos.
como hay otras disciplinas donde, digamos, es más riguroso, más rígido, ¿no? Así que la idea es, sí, vamos a ver varios ejemplos y al momento de ustedes tener que hacer pues su entregable y la defensa de dicho entregable, puedan basarse en esos ejemplos para poder tener una noción más clara de cómo implementarlo, solo que ahorita no quisimos involucrarlos como tal en eso. La idea es que una vez que ustedes chequen otros recursos, puedan detectar cómo involucrar estos conceptos dentro de los procesos de machine learning con los que se estén trabajando, ¿no? Porque de nuevo, puede ser que al final el pipeline de Netflix tenga sentido a nivel conceptual, pero al momento de implementarlo nos demos cuenta que fue un proceso iterativo y que no lo tenían para nada claro. O puede ser que lo tenía claro desde un principio, pero que no agarró forma hasta que empezaron a implementarlo. Y también ese es el tipo de pitfalls con los que queremos que ustedes estén involucrados. Al final, la idea es que ustedes se planteen preguntas como, ok, tengo mi modelo, ¿no? Y sé que hay ciertos pasos que necesito realizar para poder desplegarlo. Pero ¿cuáles son? Puede darse el caso que si yo les pregunto a dos de ustedes me den pasos diferentes, y esa es la idea, que sea un proceso de aprendizaje a través de la prueba y el error, que ustedes vayan comparando con estos otros casos sin que ustedes sobrecompliquen sus procesos. Porque como ya mencionaba anteriormente, puede ser que suena muy bien el proceso de CI/CD, pero ustedes ni siquiera tienen que ver con despliegue continuo ahorita, ¿no? Porque digan, bueno, es que yo solo tengo un ambiente y solamente quiero que compile y ya. Es perfectamente válido porque no es el momento. Entonces, por eso es que tratamos de verlo así ahorita para darles los recursos en el foro para que ustedes se lo lleven hacia la implementación que están haciendo práctica de sus proyectos. Entonces, para terminar de responder tu pregunta, Soch, sí, sí les vamos a dar recursos. Entiendo que esa parte práctica falta para hacer clic, sí lo vamos a retomar, no se va a quedar así. La idea no es que solamente se quede como teoría y se lo lleven y ya. Sí lo vamos a implementar. Ah, ok, muchísimas gracias. Ujú. Nada de qué. ¿Alguien más tiene otra duda? Muy bien, veo que no. Así que, pues bueno, no me queda más que agradecerles su tiempo, su atención y pues nada, les deseo mucho éxito con las siguientes sesiones y que les vaya muy bien con la entrega de su proyecto cuando aplique. De nuevo, cualquier cosa, por favor, no duden en usar el canal. Allí estamos todos los expertos lo que estamos dándoles estas sesiones y los que estamos involucrados en la supervisión de este bootcamp. Así que cualquier momento, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten, por favor, usen el canal de Slack. Allí vamos a estar respondiendo todas sus dudas y con mucho gusto, si necesitan una mentoría, por favor, pídanla y cualquier cosa, estamos al pendiente. Así que de nuevo, les agradezco mucho su atención y pues nada, que tengan una excelente tarde y pues nada, aquí estamos al pendiente. Muchas gracias, Gerardo. Sí.